Bueno, el mensaje que vamos a leer ahora es un tema que es muy hermoso y muy revelador, y muy del espíritu, ¿no? Porque la verdad es que hay cosas que nosotros, palabras como la que tratamos en el mensaje anterior, hablamos de alabanza, de gloria, de gracia, y creíamos que teníamos conocimiento de lo que era, pero cuando fuimos introducidos en el estudio, nos dimos cuenta de que hay muchas cosas que no sabíamos, ¿sí? Como nos pasó con lo que es alabanza, ¿no? Entonces, hoy vamos a entrar en este mensaje que se llama La redención en el Hijo. Así se llama este tema. Entonces, cuando leemos este mensaje, vamos a entender qué es la redención, ¿sí? Podemos preguntarnos, ¿qué es la redención? En Efesios 1, del 3 al 14, hay 3 secciones y las vamos a ver. De los versículos 3 al 6 hablan de que el Padre nos escogió y nos predestinó, lo cual proclama el propósito eterno de Dios. Después, en los versículos 7 al 12, declaran que el Hijo nos redimió, lo cual proclama el cumplimiento del propósito divino. Y los versículos 13 y 14 hablan de que el Espíritu nos selló y se nos dio en arras, lo cual proclama la aplicación del propósito cumplido de Dios. Entonces, primero se nos muestra el propósito eterno del Padre, que ahí lo puse en mayúscula. Luego vemos que el Hijo lo cumple, los logros del Hijo, ¿sí? Y por último, el Espíritu aplica lo que el Hijo realizó conforme al propósito del Padre. Entonces, ahí hay como tres secciones bien marcadas. Y vemos que el Dios triuno se expresa en sus bendiciones por medio del propósito del Padre, los logros del Hijo y la aplicación del Espíritu. Nosotros llegamos a ser iglesia. En los mensajes anteriores tratamos el tema de la elección y la predestinación efectuadas por el Padre. En este mensaje estudiaremos la redención realizada por el Hijo, es decir, la redención en el Hijo, que está en Efesios 1:7, que dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, lo que les decía recién es que de los versículos 3 al 6 es lo que estuvimos estudiando, ¿no? Las bendiciones, ¿sí? Y en el versículo 7 lo que vamos a trabajar es la redención en el Hijo. Del 3 al 6, entonces es el propósito del Padre. Y en el versículo 7 lo que vamos a trabajar es los logros del Hijo. Amén. Así que vamos a entrar en este punto que es tan profundo y tan revelador. Dice, hemos visto que el libro de Efesios no habla desde la perspectiva de nuestra condición, ni desde la tierra, ni desde el tiempo, sino desde el punto de vista del propósito eterno de Dios, desde los lugares celestiales y desde la eternidad. Puesto que este es el caso, tal vez nos preguntemos, ¿por qué se menciona aquí la redención? Esto se debe a que nosotros, los escogidos de Dios, caímos. Conforme al propósito eterno de Dios, fuimos escogidos. Pero después que Él nos creó, caímos. Y era, por ende, necesaria la redención. Al redimirnos, el Hijo cumplió el propósito del Padre. A pesar de que el capítulo 1 trata
de la redención no menciona nuestra lamentable condición caída. Esta se revela en detalle en el capítulo 2 de Efesios. Cuando lo estudiemos, veremos cuán triste era nuestra condición y cuánto necesitábamos la misericordia de Dios. Pese a lo glorioso que es el capítulo 1, este hace alusión a nuestra necesidad de ser redimidos a causa de la caída. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de delitos según las riquezas de su gracia. El versículo 7 es la continuación del versículo 6. Como vimos en el mensaje anterior, el versículo 6 revela que llegamos a ser el objeto del favor de Dios, que fuimos agraciados en el amado. Entonces, cuando empieza el versículo 7 que dice, en quien tenemos redención por su sangre, ¿en quién? Se refiere al amado del versículo 6. Entonces, a los ojos de Dios, la redención no es algo lamentable, sino un motivo de regocijo. Aunque es correcto afirmar que fuimos redimidos en Cristo, no es tan agradable como decir que lo fuimos en el amado. Las palabras en el amado quieren decir en el deleite de Dios. En el deleite de Dios, en el amado, tenemos redención. Este es otro indicio de que el capítulo 1 está ausente lo relacionado con nuestra miserable condición. Antes bien, este capítulo está lleno de deleite. Fuimos redimidos mediante la sangre que el amado de Dios derramó en la cruz por nosotros. Bueno, esto es toda una introducción, pero es importante porque es verdad que cuando ustedes leen el capítulo 1 completo de Efesios, es muy glorioso. Entonces, sería como muy triste o lamentable hablar de nuestras miserias en un capítulo tan glorioso como es Efesios 1. ¿Sí? Si pusiéramos todo lo que dice en Romanos 1, para los que les gusta estudiar, cuando ustedes leen Romanos 1, habla de toda nuestra condición de pecado y del hombre terrenal. Si pusiésemos toda esa condición terrenal en Efesios 1, es como que lo arruinaríamos. ¿Sí? Efesios 1 es glorioso, ¿por qué? Porque no es desde la condición terrenal que se habla, sino que se habla desde la condición celestial. Es que somos santos, escogidos por Dios para ser santos, predestinados para filiación, ¿sí? Estamos hablando de la filiación. Hablamos para la alabanza de la gloria, ¿no? De su gracia. Entonces, es todo un mensaje elevado. Es un lenguaje del espíritu. Entonces, lo único que dice en Efesios 1:7, dice es que tenemos redención por su sangre, perdón de delitos según la riqueza de su gracia. ¿Sí? Entonces, el primer ítem de la bendición de Dios, para los que por ahí no se pueden acordar, es que somos escogidos para ser santos. Trabajamos todo un mensaje sobre lo que es ser escogidos para ser santos. El segundo ítem de la bendición de Dios es que somos predestinados para filiación. Dios cambia nuestra naturaleza, nuestro ADN, y por medio del Hijo, el Hijo es el primogénito de muchos hermanos, ¿sí? Y Él cambia nuestro ADN, ¿sí? Como que saca todas las herencias familiares, todas las maldiciones que traemos para hacernos hijos, predestinados para filiación, ¿sí? El tercer ítem de la bendición de Dios está en este versículo. Los versículos 4 y 5 revelan que Dios nos escogió y nos predestinó. Después de ser creados, caímos. Por eso requerimos la redención, la cual Dios efectuó por nosotros en Cristo, por medio de su sangre. Este es otro ítem de las bendiciones que Dios nos otorgó. La primera bendición consiste en que Él nos escogió para que fuésemos santos.
La segunda, que nos predestinó para filiación. Y la tercera es que nos redimió en el Hijo. Hoy vamos a hablar específicamente de lo que es esto que nos redimió, esta redención en el Hijo. Entonces, punto 1, el tercer ítem de la bendición de Dios es la redención en el Hijo. Punto 2, la redención efectuada en el amado de Dios satisface los justos requisitos de Dios y le agrada a Él. Dice, aunque Dios se deleita en nosotros y nos ha hecho objeto de su gracia, aún necesitamos la redención, porque Dios es un Dios justo. Nuestro Padre se complace en nosotros, pero Él es justo y no puede tolerar las injusticias, las ofensas, los delitos. Tales iniquidades ofenden su justicia. Por tanto, su justicia requiere que se realice la redención. La redención satisface los justos requisitos de Dios y agrada a Dios. Dios no solamente es un Dios de amor, sino que también es justo. Y todo lo que es injusto le desagrada. Todo lo que se relacione con Él debe satisfacer los requisitos de su justicia. A esto se debe el que, a fin de agradar a Dios, el Hijo amado tuvo que ir a la cruz para efectuar la plena redención a favor de los escogidos de Dios. Vos podés preguntarte, ¿para qué fue necesaria la sangre de Cristo? ¿Sí? Punto 3. Mediante la sangre que derramó en la cruz por nuestros pecados. El Hijo efectuó la redención derramando su sangre en la cruz por nuestros pecados. Primera de Pedro 1, 18, 19. ¿Lo querés leer? Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Debido a que la muerte que el Hijo sufrió en la carne sobre la cruz satisfizo los justos requisitos de Dios, su sangre llega a ser el instrumento por el cual somos redimidos. ¿Sí? A medida que vamos avanzando, vamos a ir entendiendo por qué fue necesaria la sangre. Punto 4. ¿Querés leerlo? Bueno. La redención del Hijo, por medio de su sangre, es el perdón de nuestros delitos. Mateo 26, 28. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén. Hebreo 9, 22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre y derramamiento de sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Wow. Dice que ante el pecado era necesaria la sangre, ¿sí? Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, lo dice Hebreos, ¿sí? La redención es lo que Cristo efectuó por nuestros delitos, ¿sí? El perdón es la aplicación a nuestros delitos de lo que Cristo realizó. No es lo mismo redención que perdón, ¿sí? Hay gente que dice redención y perdón es lo mismo, pero acá dice, la redención es lo que Cristo efectuó en la cruz por nuestros delitos y pecados, por nuestras iniquidades, ¿sí? Pero el perdón es la aplicación a nuestros delitos de lo que Cristo realizó. O sea, Cristo murió por los pecados del mundo, de todos los pecados de toda la humanidad, pero no todos han recibido el perdón. La redención ya fue efectuada, pero el perdón
lo han recibido los que son hijos. ¿Se entiende? La redención fue efectuada en la cruz, mientras que el perdón se nos aplica en el momento que creemos en Cristo. La redención y el perdón son en realidad dos aspectos de una misma cosa. Ya vimos que el perdón de los delitos es la redención efectuada por medio de la sangre de Cristo. Sin embargo, aquí se usan dos expresiones diferentes, porque este asunto tiene dos aspectos. El aspecto que corresponde a lo que se llevó a cabo en la cruz y el aspecto que corresponde a lo que se aplica a nosotros en el momento que creemos. Aunque la redención se efectuó en la cruz cuando Cristo derramó su sangre, ella no nos fue aplicada a nosotros en ese mismo momento. La aplicación solo se efectuó, sino hasta que creímos en Cristo y confesamos nuestros pecados al Dios justo. Es en ese momento el Espíritu de Dios que nos aplicó la redención que Cristo efectuó en la cruz. Por consiguiente, la redención es el cumplimiento, mientras que el perdón es la aplicación. Amén. Entonces, todos pueden portar una cruz en una cadenita, todos pueden saber lo que Cristo hizo, pero por la fe es que accesamos al perdón y se efectúa la aplicación de esa redención. Punto 5. Según las riquezas de su gracia. El versículo 7 declara que la redención se efectuó según las riquezas de la gracia de Dios. ¡Wow! De acuerdo con nuestro concepto, y esto está muy bueno porque este estudio tiene que generar preguntas dentro de nosotros. De acuerdo con nuestro concepto, era más fácil que Dios nos perdonara, pues Él es soberano y todopoderoso. Pero realmente no fue tan sencillo. O sea, uno puede decir, si Dios, es soberano, ¿por qué no nos perdonó y ya? O sea, y se acabó, ¿no? En la perspectiva nuestra, no es más sencillo. Pero el perdón de nuestros pecados y nuestros delitos es algo mucho más complejo, que requiere de algo mucho más superior que solamente un te perdono. ¿Sí? ¿A cuántos les pasó que antes de la cruz pidieron perdón, fueron perdonados y después le dijeron, no, pero vos hiciste esto y esto? ¿No? Ese perdón tan limitado. El perdón de Dios es un perdón mucho más profundo y más complejo que un te perdono. ¿Sí? Y lo vamos a entender a medida que entremos en la lección. De acuerdo con nuestro concepto, era fácil que Dios nos perdonara, pues Él es soberano y todopoderoso. Pero realmente no fue tan sencillo. La redención fue un evento de mucha importancia y seriedad. Fue tan solemne que requirió no solo la sangre de Cristo, sino las riquezas de la gracia de Dios. Escuchen esto, y van a aprender algo muy hermoso hoy. Ahora debemos meditar en el por qué la redención requirió las riquezas de la gracia de Dios. La Biblia dice, y ahí vamos a entrar en esto, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La Biblia lo dice. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por consiguiente, para que fuésemos perdonados, se requería el derramamiento de sangre. Yo quiero que por un segundo, yo no quiero ser como que ustedes puedan cerrar sus ojos, ¿sí? Y recordar por un momento su pasado. Les voy a permitir por un segundo volver atrás. Cuando ustedes por un segundo, y salgan rápido. Hacía falta, Lore. Salgan rápido. Por eso es necesaria la sangre de Cristo y una gracia superior. Yo puedo terminar la lección hoy y me voy a mi casa contento. En este momento puedo terminar la lección, porque ustedes ya entendieron por qué fue necesaria la sangre de Cristo. Wow. Hay una gloria que está operando en nuestro mundo interior.
en este momento. Porque esto no es una escuela para que ustedes se llenen de conocimiento. Esto es un tiempo oportuno, para el oportuno socorro. Que nosotros podamos entender el valor de la sangre y que podamos entender el valor de la gracia necesaria para nuestro socorro, es algo glorioso. Entonces, vamos a seguir. En esta gloria nos salimos de este lugar. Por consiguiente, para que fuésemos perdonados, se requería el derramamiento de sangre. Pero en este asunto, la sangre de los animales era inútil. Hebreos 10:4. ¿Samu? Porque la sangre de los toros y machos cabrios no pueden quitar los pecados. ¿Cuántos saben que el pueblo judío se le había revelado que hacía falta la sangre? Y ellos cada año hacían sacrificios entregando, o sea, haciendo, no vamos a entrar en lo que era el sacrificio, ¿sí? Del antiguo pacto, pero ellos para ser perdonados mataban animales, efectuaban sacrificios para el perdón de sus pecados. Y año a año se efectuaban continuamente esos sacrificios, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Hebreos? Porque la sangre de toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Qué descubrió el pueblo de Israel? Que año a año tenían que volver a sacrificar porque eran presos de sus pecados. Y año a año, no solo el sacrificio repetitivo evidenciaba eso, sino que evidenciaba que los pecados eran repetitivos también. Entonces ellos no podían terminar con la naturaleza adámica de ellos. Eran presos de esa naturaleza. Incluso ni el sumo sacerdote estaba tan seguro de poder entrar al lugar santísimo, porque el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo lo hacía atado a una cuerda, porque se podía morir al entrar ahí. Entonces, en ese, dice esta palabra, que la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por eso eran repetitivos año a año los sacrificios y lamentablemente los pecados, ¿sí? Esa sangre era solamente una sombra. Para realizar la redención se requería la sangre de una vida superior, una sangre en la que no hubiera pecado. Los corderitos que se separaban para los sacrificios eran perfectos, o sea, pasaban por una selección tremenda para llegar, o sea, tenían que tener un montón de requisitos los corderos, los animales que se presentaban. Tenían que ser perfectos, pero no dejaban de ser animales. Entonces dice que para la redención se requería sangre de una vida superior. Y esos sacrificios que se hacían en el antiguo pacto eran la sombra de la verdadera sangre y del verdadero sacrificio que iba a suceder después con Jesucristo. ¿Sí? ¿Dónde podría Dios encontrar esta sangre entre el linaje humano? Si hoy nosotros tuviésemos que decir, a ver, ¿quién puede hacer un sacrificio en el linaje humano que pueda redimir los pecados de toda la humanidad? Esto era imposible, porque todos los hombres son pecadores. O sea, si ustedes leen Romanos, dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Entre la humanidad caída no existe sangre sin pecado, ¿sí? Además, Dios tiene millones de escogidos. Si por cada uno de ellos se ofreciera una ofrenda por el pecado, se necesitarían millones de ofrendas. Por consiguiente, además de una sangre perfecta y sin pecado, se necesitaba una ofrenda por el pecado que pudiera incluir a millones y millones de personas. Esto indica que la sangre, por medio de la cual se efectuaría la redención, no solo tenía que estar libre de pecado, sino que además tenía que incluirnos a todos. O sea, que debía ser capaz de redimir a todos los escogidos de Dios. Únicamente Jesucristo podía hacer tal ofrenda,
pues solo Él poseía una sangre sin pecado, la cual derramó a favor de millones de escogidos. Al derramar Él su sangre en la cruz, una vez y para siempre, efectuó la redención eterna de todos los escogidos de Dios de una vez por todas. Hebreos 9, 28. Ahí está, si quieres lo puedes leer de ahí, Samuel. Sí, ahí, 9, 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Sí, Hebreos 10, 10 y 12. Papi, tu cabeza me tapa. Ahora, En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre solo un sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. wow. Qué tremendo esto que acabamos de leer. Ahora necesitamos ver cómo fue posible que Dios obtuviera una sangre tan pura que pudiera ser eficaz para todos nosotros. Obtener esa sangre le fue mucho más difícil que crear el universo. Para crear el universo, Dios simplemente tuvo que hablar. Por ejemplo, Él sencillamente dijo, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1, 3. En cambio, la redención no se llevó a cabo así. Dios no podía simplemente decir, efectúese la redención. Así como dijo, sea la luz. Dios no tuvo que emplear la gracia para crear el universo. Él estaba creando cosas. Pero para efectuar la redención se necesitaron todas las riquezas de su gracia. Veamos ahora cómo fue concebido el Redentor, el Señor Jesús. Para la concepción del Señor Jesús fue necesario el Espíritu Santo que interviniera en la Virgen María. No podemos explicar cómo el Espíritu Santo efectuó tal concepción del Redentor en el vientre de la Virgen. Esto requirió las riquezas de la gracia de Dios. Conforme a Lucas 1:35, al niño concebido en María por obra del Espíritu Santo se le llamó lo santo, lo cual significa que la concepción del Señor Jesús fue absolutamente un acto santo. La santidad se refiere a algo que se concibe por obra del Espíritu Santo. Durante 9 meses, lo santo permaneció en el vientre de María. ¿Quién podría explicar cuánta gracia se necesitó para esto? ¿Cuánta gracia se requirió para que Jesús, Jehová el Salvador, permaneciera en el vientre de María por 9 meses? Tenemos que entender la riqueza de la gracia. Que el Hijo de Dios permaneciera en el vientre de un ser humano. Se requirió de mucha gracia. El Señor Jesús trabajó como carpintero hasta la edad de 30 años. ¡Wow! Y cuando dice que Él se humilló hasta lo sumo, fue un carpintero, el Hijo de Dios. Sí. Y sí, porque siendo el Hijo de Dios, se depositó en el vientre de una mujer, siendo el Hijo de Dios, o Dios mismo, dice, Él hasta los 30 años trabajó como carpintero, se hizo uno de nosotros. El hecho de que la persona sea llamada Emmanuel, que significa Dios con nosotros, sí, Emmanuel, Dios con nosotros, hiciera esto por tantos años, también requirió de mucha gracia. Esto lo hizo por nosotros. Con el tiempo, Él inició su ministerio, el cual duró 3 años y medio. Aunque Él se preocupaba por los pecadores, estos se le opusieron. Estos se le opusieron, lo persiguieron y conspiraron para matarlo. O sea, las personas por las cuales Él vino a la tierra, dice que lo persiguieron y lo opusieron
y conspiraron para matarlo. Después de ser traicionado por uno de sus apóstoles, él fue arrestado. Aunque de hecho no lo arrestaron, sino que él mismo se entregó a los que vinieron a prenderle. El Señor Jesús pudo haberle pedido al Padre que le enviara 12 legiones de ángeles para que lo rescataran, pero no lo hizo. Después de su arresto, fue probado ante el sumo sacerdote, ante Pilato y ante Herodes. Luego fue clavado en una cruz y permaneció allí durante 6 horas, de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¡Wow! ¿Cuánta gracia se requirió para que se llevara a cabo todo esto? En la cruz, el Señor Jesús murió por nuestros pecados. Luego fue sepultado, resucitó y ascendió a los cielos para recibir el arrepentimiento y el perdón. Debido a las riquezas de la gracia de Dios, nosotros podemos arrepentirnos y recibir el perdón de pecados. No piensen que su arrepentimiento se originó en usted mismo, porque no fue así, sino que Dios el Padre les dio el arrepentimiento al Hijo, el Redentor, y Él se lo concedió a usted mediante el Espíritu. Junto con el arrepentimiento recibimos el perdón. Todo esto ocurrió según las riquezas de la gracia de Dios. Cuán ilimitada e inmesurable es su gracia. Así todo, habiendo explicado todo esto, nosotros no llegamos a profundizar el precio de la gracia. O sea, lo que él experimentó cuando él descendió, cuando él disputó con el diablo, cuando estuvo 3 días, cuando le dijo muerte, yo soy tu muerte. O sea, es, como dice acá, inmesurable, ilimitada, y no podemos ponerle palabra a lo que fue la gracia aplicada para la redención de nuestros pecados. O sea, nosotros vemos nuestros pecados y decir, es imposible, ¿no? Hay una palabra en Isaías, me parece, que dice, mudará el etíope su piel, o le quitarán las manchas al leopardo. O sea, así nos sentimos nosotros ante nuestros pecados. Por eso tenemos que tener una revelación de la inagotable, ilimitada, de la riqueza, de la inmesurable grandeza de la gracia de Dios para con nosotros, ¿no? Y vamos a hablar un poquito más de lo que es la gracia. La abundante gracia de Dios efectuó la redención por nosotros y nos aplicó el perdón. La abundante gracia de Dios efectuó la redención por nosotros y nos aplicó el perdón. La encarnación, la crucifixión, la resurrección de Cristo hizo posible que se efectuara nuestra redención. Habiendo ascendido a los cielos y recibido el arrepentimiento y el perdón, Cristo ahora nos aplica dicho perdón a nosotros. Esto corresponde con las riquezas de la gracia de Dios. B. La redención y el perdón se llevan a cabo conforme a la justicia de Dios, pero son efectuados y aplicados mediante su abundante gracia. Tanto la redención como el perdón concuerdan con la justicia de Dios, pero son efectuados y aplicados mediante su abundante gracia. Esto significa que la justicia de Dios, la cual alude a la manera en que Él actúa, y su gracia, la cual es el propio Dios, que ya lo estudiamos el mensaje anterior, quien se imparte a sus escogidos, ambas se ejercieron a lo sumo. La justicia y la gracia, 2 elementos necesarios para nuestra redención. En esta parte, nosotros estamos estudiando Efesios, pero yo busqué Hebreos 10 y no lo vamos a estudiar, pero lo vamos a leer a modo de entender la redención, ¿sí? Dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede
por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley no puede, por los sacrificios que se hacen continuamente, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de toros y machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero, la ley, para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que incluso hoy se hacen. Y estos sacrificios nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a todos los santificados. Y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hacen falta más ofrendas. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Dice, esta parte es tremenda, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminado, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Después de ser iluminado, dice, sostuviste gran combate de padecimiento. Yo no sé si algunos han tenido una experiencia con Jesús y después gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuiste hecho espectáculo. Y por otra, llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros
una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esto habla del perseverar en la tribulación. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, dice el Señor, el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y esto termina gloriosamente. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¡Wow! Esto no es un poema, es más que un poema. O sea, el entender la redención, el valor del sacrificio de Cristo, el entender que vamos a pasar tribulación, pero que tenemos una esperanza, y el entender que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tremendo. Yo creo que no podíamos terminar este mensaje sin estudiar Hebreos 10, porque Hebreos 10 es la revelación de la redención de Cristo en su plenitud. Y me encanta lo que dice Hebreos 10, porque dice, si por la ley de Moisés, o sea, esta gente tiene que hacer sacrificios continuamente, nosotros en la gracia ya no tenemos que hacer. Hubo un sacrificio completo que no requirió más nada, porque ese sacrificio fue único, necesario, necesitó la riqueza de la gracia, porque Cristo se hizo hombre para poder entregarnos a nosotros la redención de nuestros pecados. Él que no tenía pecado, esa sangre no tenía pecado, toda la sangre de la humanidad estaba bajo pecado, pero su sangre fue necesaria para entregarnos a nosotros la completa redención y el perdón de nuestros pecados por el arrepentimiento. ¡Wow! La gracia de Dios, punto 6, es hecha sobreabundar para con nosotros. Efesios 1, 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dice que la gracia de Dios fue hecha sobreabundar para con nosotros. La gracia de Dios no solo que es rica, sino que también es sobreabundante. Muchos cristianos saben acerca de la gracia sublime de Dios, mas no de su gracia sobreabundante. Se requiere revelación para conocer la gracia sobreabundante de Dios. Su gracia sobreabundante nos ha hecho herencia para Dios. Esto es precioso. Efesios 1, 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. En él tuvimos herencia. Y dice, y nos ha capacitado para heredar todo lo que Dios es, en Efesios 1:14. Dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. En otras palabras, esta gracia sobreabundante, por un lado, nos hace la herencia de Dios. Nosotros somos la herencia de Dios. Pero por otro lado, hace de Dios nuestra herencia. O sea, nosotros somos la herencia de Dios y Dios es nuestra herencia. Hay un deleite mutuo. Esto es mucho más grande que el hecho de que los pecadores sean salvos y vayan al cielo. Este concepto, es decir, el de ser salvos para ir al cielo, es un concepto bastante natural. Debemos ver la gracia sobreabundante, la cual nos constituye herencia de Dios y nos hace aptos para heredar todo lo que Él es. Amén. Punto 7. En toda sabiduría y prudencia. El versículo de Efesios 1:8 dice que Dios, lo vamos a leer de vuelta, dice que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría y prudencia. En la versión Reina Valera dice sabiduría e inteligencia. El versículo 8 declara que Dios
hizo sobreabundar las riquezas de su gracia para con nosotros en toda sabiduría y prudencia. La sabiduría y prudencia son dos aspectos diferentes de lo mismo. La sabiduría está en Dios y con ella Él planea y se propone una voluntad con respecto a nosotros. La prudencia o la inteligencia es la aplicación de la sabiduría de Dios. Primero Dios en su sabiduría planeó y propuso, y luego aplicó con prudencia lo que había planeado y propuesto para nosotros. La sabiduría está relacionada principalmente con el plan de Dios que hizo en la eternidad, mientras que la prudencia tiene que ver mayormente con la ejecución de este plan en el tiempo. Lo que Dios planeó en la eternidad con su sabiduría, ahora lo pone en vigencia en el tiempo con su prudencia. En su prudencia, Él nos condujo a sí mismo y nos trajo a su recobro. Ahora, mediante el ejercicio de su prudencia, nos aplica todo lo que planeó para nosotros en la eternidad. Amén.